A continuación, tenemos el agrado de presentar a la ministra del Trabajo y de Previsión Social, Jimena Rincón González, quien va a exponer ante todos nosotros la visión del Gobierno sobre el impacto de la felicidad para el desarrollo del país. La ministra Jimena Rincón es abogada de la Universidad de Chile. Durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos asumió como la primera superintendenta de Seguridad Social, cargo que ejerció durante 5 años. En el año 2005, también bajo la presidencia de Ricardo Lagos, fue designada intendenta de la región metropolitana, cargo que por primera vez fue desempeñado por una mujer. Fue también senadora de la República por la circunscripción 11 Maule Sur, y el año 2014 la presidenta Michelle Bachelet la escogió para ser ministra secretaria general de la presidencia, y en mayo del presente año fue nombrada como ministra del Trabajo y Previsión Social. Dejo con ustedes entonces a la ministra Jimena Rincón. Sin lugar a duda, la felicidad laboral es algo tremendamente relevante y debiera ser un eje de los negocios. Y es cierto, cambié mi viaje, Ricardo, por estar acompañándolos hoy día acá. Le recriminé que pese a mi esfuerzo, hoy día en la mañana abro el Mercurio y él me pega rápidamente y me dice que el diagnóstico de nosotros es distinto al de ellos por los indicadores de felicidad. Y la verdad es que es un hecho conocido que en las personas hay preferencias reveladas, vale decir, demuestran sus preferencias por los actos y no por los dichos. Y creo que mejor prueba de aquello el que en nuestro país tengamos que legislar, y tú fuiste parte de eso, para ver cuáles van a ser o cómo van a ser las propinas en los restaurantes, en el sector del turismo, o qué vamos a hacer con los permisos de los domingos. Vale decir, en nuestro país las demandas de legislación laboral van respondiendo a demandas de los trabajadores que debieran resolverse en las negociaciones colectivas y no en leyes que rigidizan estas relaciones laborales. Y creo que el que ustedes convoquen en este tercer encuentro de la Cámara a analizar el tema de la felicidad es algo que ayuda a ver qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo en nuestro país, y los felicito y les agradezco por ello. Nosotros hicimos una presentación porque nos parecía convocante este tema y quiero compartirla con ustedes hoy día. ¿Por qué fomentar la felicidad en el trabajo? Y Nick Marx sostiene que si la gente odia sus empleos, no van a hacer un buen trabajo, y eso sin lugar a duda lo saben todos. Lo que las personas no reconocen es que si piensan que su trabajo es genial, habrá un aumento en el rendimiento. Esto implica retener las cosas buenas, atraer nuevos talentos e incentivar la creatividad y productividad de la gente. Los estudios demuestran que si le decimos a la persona trabajo, qué es lo que la persona piensa o cuáles son las primeras ideas que se le vienen a la mente cuando escuchan la palabra trabajo. Y las palabras o las asociaciones que se hacen tienen que ver con responsabilidad, dinero, esfuerzo, en un porcentaje bastante alto. 7% responsabilidad, dinero 13%, esfuerzo 7%, obligación 4%. Y así uno va desagregando las ideas o reflexiones en torno a esa palabra. Pero la verdad es que en el mundo del trabajo solo el 13% de los empleados se ubican en el promedio, sobre el promedio de las personas con un reconocimiento y un compromiso de ellas con su trabajo. Nosotros en Chile estamos por sobre este promedio, el indicador es de 24%. Lo anterior fue destacado, de hecho, en un medio de circulación nacional en septiembre del 2014, al relevar un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez que concluyó que el 59% era infeliz y el 30% está agotado, que son cifras que obviamente debieran preocuparnos. Cuando uno desagrega las preguntas y hace la reflexión con los trabajadores,
la verdad es que en un porcentaje importante del día, los y las trabajadoras se sienten estresados, un 57% en algún momento del día, un 25% en varias oportunidades o prácticamente todo el día. Ese es un componente que está presente en el mundo del trabajo en nuestro país. Y cuando uno le pregunta a los trabajadores en Chile cómo se sentiría usted feliz en el trabajo, la verdad es que las respuestas son estas: con un buen sueldo, con un buen clima laboral, con buenos compañeros, con estabilidad. Esas son las cosas que la gente responde cuando le preguntan por su entorno laboral. Y entonces hacemos la reflexión sobre la felicidad, florecimiento le llaman. A mí me parecía curiosa esta palabra, pero más que felicidad se habla de florecimiento. ¿Cómo se siente usted feliz o desarrollado? Que es el nuevo concepto de felicidad. Y el impacto que tiene el florecimiento o estado de felicidad en el mundo del trabajo, lo decía ya Ricardo, con Nix decía que nos habías robado la presentación porque habías dicho todo lo que íbamos a decir nosotros, pero eso es lo que ocurre cuando hay un gran estado de felicidad. Cuando tenemos un gran estado de felicidad, la relación laboral, entre relación laboral y desempeño laboral aumenta de manera importante. Hay un impacto entre felicidad, hoy denominada florecimiento, con la productividad, y ello se mide de distintas maneras. La productividad aumenta en un 7,7% cuando hay una buena relación laboral. También se mide el resultado entre relación de felicidad y desempeño organizacional, y cuando la felicidad es alta, cuando es bueno el nivel de satisfacción, el desempeño en la organización aumenta por sobre el 9%, llegando casi al 10%. Y también se mide lo que ocurre cuando hay felicidad con el desempeño de la organización, y esta supera el 19%. Lo mismo ocurre en el estudio cuando medimos felicidad y el compromiso organizacional es mucho más significativo en las personas que presentan un mayor estado de felicidad. La productividad laboral, tal como lo ha dicho Ricardo Mewes, aumenta también en un 8% cuando el estado de felicidad es importante. Y también esto se ve en el nivel de agotamiento de las personas. Cuando la relación laboral es buena, las personas tienen menores niveles de agotamiento en el ejercicio de sus labores que cuando el nivel de felicidad es inferior. Entonces, con esos datos que se han medido en el mundo y también en nuestro país, nos hacemos distintas preguntas. ¿Qué estamos haciendo desde las políticas públicas, laborales, para alcanzar la felicidad? ¿Nos importa la felicidad de los trabajadores como componente integral de las políticas públicas? ¿Tenemos algún medio para que los trabajadores de nuestro país puedan ejecutar acciones para ser más felices? ¿Qué es lo que hacemos entre los públicos y los privados, entre el sector público y el privado, para responder a esas preguntas? Y entonces nos vamos a las 5 recomendaciones que hace NIC, y nosotros las quisimos aplicar en lo que estamos haciendo en el gobierno y en el país. ¿Qué debemos hacer para ser felices?, dice NIC. Él dice: tenemos que conectarnos, tenemos que activarnos, tenemos que tomar conciencia y tomar conciencia de lo que sucede en nuestro entorno. Tenemos que seguir aprendiendo permanentemente. Y finalmente él dice: tenemos que ser generosos. Entonces, en el equipo reflexionamos y dijimos, bueno, estas 5 recomendaciones, ¿cómo las toma el Ejecutivo, el Estado, el Gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo para que esas 5 recomendaciones que encaminan a las personas a ser felices tengan traducción? Y revisamos la primera. Él nos dice: conéctate. Y en ese sentido nosotros hemos hecho ya algunas cosas, algunas de las cuales Ricardo ha sido parte, otras que han sido discusión
en general con los distintos sectores del país. El 2014, el año pasado, logramos un acuerdo en torno al programa de gobierno para sacar adelante la ley 20.786, que modificó las jornadas de descanso y composición de la remuneración de los trabajadores y trabajadoras de casa particular. Las personas que trabajan en nuestra casa, que nos ayudan en las labores que son, en el caso además de las mujeres, fundamentales para poder trabajar fuera de nuestro hogar. Y eso nos permitió cumplir con compromisos internacionales. Una ley que tuvo gran debate. Se empezó a discutir en el gobierno anterior. Yo era presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado y la verdad es que no logramos acuerdo con el Ejecutivo en esta materia, pero temas que parecen tan básicos, ¿no? Que las personas que trabajan en nuestro hogar tengan los domingos como días de descanso irrenunciables, que tengan una jornada de trabajo humana, por decirlo de una manera simple y directa, que se respeten sus condiciones en materia de derechos, no solo laborales, sino que también de seguridad social. Y eso permitió dar cumplimiento al convenio 189 que habíamos suscrito y ratificado en la OIT. Pero no nos quedamos solo en eso. También en el Conéctate nos planteamos la necesidad de modificar nuestro Código del Trabajo en materia de relaciones laborales. Y el Conéctate en la felicidad tiene que ver con ser capaces de ver de qué manera la organización sindical puede negociar con su empleador condiciones de jornadas especiales. El famoso concepto de adaptabilidad laboral, que ha tenido un gran debate en estos días. Y nosotros decimos, bueno, si los dirigentes sindicales que representan a su organización con su empleador son capaces de conectarse y reconocer que es necesario establecer jornadas especiales de trabajo, ¿por qué no permitir que ellas se suscriban en torno a un pacto de negociación colectiva y no tenga que ser un permiso de cada empresa frente al ente regulador que es la Dirección del Trabajo? Y en el debate legislativo surgió en este segundo trámite constitucional la posibilidad de que no solo los que habíamos ya establecido en la práctica durante años, sino que además eran posibles en algunos sectores, los tradujéramos, por ejemplo, a otros sectores de la economía, el comercio, que las personas pudieran pactar, trabajar 4 días de la semana y dejar 3 libres en un sistema de jornada laboral que hiciera posible aquello. Bueno, estos pactos de adaptabilidad son reconocer que es posible acordar jornadas especiales de acuerdo a la realidad del sector y conectarnos así con lo que es nuestro entorno y las necesidades que este tiene. Más y mejor tiempo para invertir en nuestros seres queridos. La segunda recomendación que nos hace NIC tiene que ver con activarnos. Y en ese sentido estamos trabajando la creación de una política nacional de salud y seguridad en el trabajo que creemos que es fundamental para desarrollar un entorno no solo seguro, sino que también adecuado para que las personas se desarrollen. Queremos que todos los espacios laborales se preocupen de la salud y la seguridad de sus trabajadores. Y eso, sin lugar a dudas, supone un mayor estado de felicidad. Ayer en la Asociación Chilena de Seguridad estábamos premiando a aquellas empresas que tienen buenas prácticas en materia de salud y seguridad en el trabajo. No voy a dar a conocer quiénes son los ganadores porque es algo que será por allá por el 24 de este mes. Pero sí quiero destacar que las empresas con menores indicadores de accidentabilidad eran aquellas que tenían diálogo permanente, que realizaban actividades de evaluación de escenarios de crisis, aquellas que hacían evaluación de las lecciones aprendidas de episodios críticos, aquellas que tenían vinculación entre el empleador y sus trabajadores. Y en esas empresas los indicadores eran infinitamente menores o inexistentes que aquellas en donde no existe diálogo, no hay vinculación directa, no hay un estado de certeza para sus trabajadores. Entonces, el activarnos,
el hacernos cargo de las preocupaciones, el pasar a la ofensiva desde el punto de vista de lo que requiere nuestro entorno es sin lugar a duda importante y para el gobierno es un desafío fundamental. Tomar conciencia. Tercer elemento que destaca NIC. Para nosotros, tomar conciencia de las malas prácticas y transformarlas es fundamental. ¿Por qué tuvimos que llegar a un paro en el gobierno anterior del sector portuario y que tuvo que resolverse finalmente al inicio de este gobierno, después de las negociaciones que había llevado adelante el gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Por qué tuvimos que legislar una ley corta de puertos para reconocer que los trabajadores y trabajadoras requieren media hora de descanso para hacer su colación? ¿Por qué una ley tuvo que escribir aquello y no fuimos capaces nosotros, todos, la sociedad en su conjunto, de enfrentar aquella situación y transformarla en una buena práctica sin necesidad de una ley? Es necesario que la ley nos diga que nuestras y nuestros trabajadores requieren dentro de la jornada un horario para poder colar. Yo creo que no. Pero la realidad se impuso, los trabajadores paralizaron los puertos con alto costo para la empresa, para ello y para el país, y legislamos. Eso, sin lugar a duda, es tomar conciencia. Pero cuando hay diálogo, cuando hay confianza, cuando hay un estado armónico, sin lugar a duda no se habría requerido una ley y una paralización para que eso fuera realidad. Y también en esa ley se legisló para que efectivamente existieran los comités paritarios de higiene y seguridad. Una norma que existe, que se regla por empresa y que en el sector portuario claramente necesitaba una modalidad distinta, que si todas las empresas que trabajan en ese sector la hubiesen asumido como una necesidad, como una realidad, no hubiese requerido una ley especial para reglar la forma en que estos tienen que funcionar. Lo hicimos, sacamos adelante aquella legislación y hoy día podemos decir que la realidad es distinta, pero sin lugar a duda no es necesario que arreglemos infinitamente las cosas para que éstas puedan ser de manera comprendidas de manera distinta por los actores. Y hoy día, en materia de legislación que se está estudiando, tenemos nuevamente nuestro proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, porque creemos, y ahí nuevamente la realidad es distinta a lo que la gente muchas veces percibe, creemos que no es posible, y este es un estudio serio que se hizo, que hoy día sean más los huelguistas ilegales, 400.000 huelguistas ilegales, los que resuelven conflictos, que los que lo hacen dentro del ordenamiento jurídico, que son 40.000, con normas, con procedimientos, con reglas que son conocidas por todos. ¿Por qué pasa eso? Porque hoy día la negociación colectiva está deslegitimada, porque hoy día el procedimiento de negociación colectiva no se reconoce como legítimo. Y por eso el empeño del gobierno de asumir un cambio a la legislación que le dé legitimidad, que equilibre la mesa, que permita que las partes puedan dialogar de manera adecuada y no por la imposición o la fuerza. Y entonces el tomar conciencia es, sin lugar a duda, un tema relevante para nosotros. Y como quinto elemento destacado por NIC, el seguir aprendiendo siempre y ser generosos. Sin lugar a duda, uno de los temas que más nos ha destacado el sector empresarial y dentro de ellos la Cámara Nacional de Comercio es el de la capacitación. ¿Cómo hacemos que trabajadoras y trabajadores tengan más conocimientos? Sean personas que puedan ir superándose en los conocimientos que al día de hoy tienen y permitan de esa manera mejorar no solo su condición, sino que también la productividad de las empresas. Y en ese sentido, el gobierno, en un programa que todos ustedes han escuchado más de una vez, el Más Capaz, ha ido impulsando la posibilidad de que jóvenes y mujeres mejoren sus condiciones de
capacitación. Pero no es suficiente. No es suficiente lo que el gobierno defina en esta materia si no tenemos la complicidad y nos asociamos con el sector productivo y los empleadores. Y por eso lo que hemos estado haciendo desde mayo a la fecha es ir identificando con los sectores y en las regiones, lo dice una mujer de región, en las regiones, cuál es la demanda que el sector productivo tiene de capacitación, de tal manera que los trabajadores capacitados sean contratados o retenidos de mejor manera por los empleadores. Y creemos que esta alianza puede ser virtuosa para el mundo productivo, pero en primer lugar para hombres y mujeres que trabajan, que no solo van a sentirse mejor consigo mismos, sino que van a mejorar sus condiciones de empleabilidad a lo largo del país. Y ser generosos, sin lugar a duda, es un pilar fundamental en cualquier sociedad. Y en ese sentido, la Presidenta de la República y ayer promulgaba la eliminación del 5% de la cotización de nuestros adultos mayores, y podemos dar cuenta de muchas otras iniciativas en ese sentido que van en incremento directo a hombres y mujeres en el país. Destacar ahí el pilar solidario, que es un aporte fundamental que se ha hecho en la legislación al desarrollo de hombres y mujeres que trabajan. Pero no basta todo esto y no basta sonreír. No basta sonreír para vivir contentos nosotros. Es necesario que creamos que es posible construir un clima de alegría en torno a nosotros, que nuestra sonrisa franca, acogedora, va a ser también un inmenso valor para los demás, decía el padre Alberto Hurtado. La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Y creo que de eso se trata la política, poner de acuerdo nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra acción. Y la política no es privativa del gobierno o del Parlamento. La política la practicamos todos y cada uno de nosotros en el día a día, en nuestro empleo y en nuestro trabajo. Muchas gracias.